días. Muchas gracias por estar aquí. La profe Véronique Durocher no puede estar aquí, pero está de espíritu con nosotros, con nosotras. Ella está en Canadá, no se puede desdoblar. Pero bueno, de todas formas ella no podía conectarse. Entonces, yo la quise dejar ahí porque es un trabajo que hicimos las dos y obvio no la vamos a borrar. Am, bueno, esta presentación es una pequeña partecita de este gran proyecto que les voy a explicar así rápidamente. A ver, lo pongo en modo presentación. ¿Cómo es? Mm, Modo pantalla completa. Así, ya. Listo. El proyecto que se llama Construir una cultura de la paz en Colombia, perspectivas discursivas y acciones educativas. Ese proyecto lo empezamos en 2022, lo finalizamos oficialmente en diciembre o enero de este año, diciembre del 2024 o enero de este año, no recuerdo bien, pero pues un formalismo simplemente porque seguimos trabajando y analizando un gran corpus que tenemos. Entonces, donde está la flecha, el, el- el punto de la flecha, es donde sitúo este análisis que le vamos a presentar, pero que les voy a presentar. Es una investigación cualitativa que se ha desarrollado en dos etapas, es como si tuviéramos un montón de proyectos en uno solo. Este proyecto participó en una convocatoria en MinCiencias y en una convocatoria en Ecosnor. Voy a volver a presentar acá aquí está Ecosnor, en Francia. Entonces es un proyecto binacional con profesoras de la Universidad de Grenoble. De hecho, fue allá donde tuvieron la idea. Y aquí buscaron a Fabio, luego pues nos unimos algunos profes, Natalia Marín, Astrid, pues de la UDEAL solo les menciono estos. Y tenemos estudiantes en formación también, tuvimos. Em, entonces, tiene un enfoque etnográfico porque en la primera parte hicimos observaciones de lugares asociados a la memoria, por ejemplo, casas, por ejemplo, en San Carlos, el centro de memoria, en Granada, participamos también en eventos de construcción de memoria colectiva, por ejemplo, en Aquitania, en mi pueblo natal. También en espacios acá en Medellín, como la Comuna 13, el Museo Casa de la Memoria. Y eso por un lado, como para hacer esa etnografía. E hicimos 22 entrevistas a 24 mujeres lideresas víctimas del conflicto armado. Esas entrevistas más que todo las hicimos en 2022 y algunas entrevistas, 3 de ellas, fueron con 2 mujeres, pero por lo general fueron individuales. ¿Cómo contactamos a estas mujeres? Fue más como por personas que conocíamos, colectivos, y pues por la bola de nieve, las mismas lideresas nos conectaban con otras. Entonces tenemos mujeres de la red de cantadoras de Tumaco, tenemos mujeres de Antioquia, de muchos municipios, de Bogotá, de Soacha, las madres de falsos positivos, Mafapo en Cundinamarca, bueno, muchas. Y en esta etapa hicimos análisis de contenido y análisis del discurso, de las transcripciones de las entrevistas. Ahí es donde estamos Veronique y yo haciendo este análisis del posicionamiento identitario y de las transformaciones que estas lideresas muestran en su discurso en las entrevistas. La segunda etapa tiene que ver con lo que nos compete a nosotros, a nosotras, como profesores de lenguas, que es el desarrollo profesional en educación para la paz. Entonces, hemos hecho en el 2023 y en el 2024 2 ciclos de talleres virtuales y gratuitos para todos los profes que pues era libre, participación libre, profesores de lenguas
participaron profesores de francés, de inglés, de español como lengua extranjera, de portugués. ¿Y qué hicimos ahí? Creación de materiales a partir de los relatos de vida de la primera etapa. Nosotros tuvimos la experiencia de traducir algunos fragmentos muy discientes de estos relatos y no tuvimos en mente muchos aspectos que nos mencionaron. No tuvimos esos problemas gracias a nuestra ignorancia de las técnicas de traducción. Bueno, perdón. Porque, pues, sí hicimos esos análisis, pero muy empíricamente y hicimos lo mejor que pudimos para poder desarrollar material a partir de esos fragmentos. Y esos fragmentos fueron utilizados en esos talleres y crearon pues fichas pedagógicas, secuencias didácticas. Bueno, ¿qué más? A esos también tenemos pues un análisis bastante riguroso del impacto de esos talleres, porque grabamos las sesiones, tuvimos cuestionarios de caracterización y cuestionarios también para que los profes analizaran esa experiencia y planes de clase que también hemos analizado. Ahí desarrollamos 8 entrevistas a profundidad, pero pues yo no estuve, yo participé como profe en esos talleres, pero yo no hice parte del equipo porque es un gran equipo que analizó todo ese aspecto. Bueno, entonces ya entrando en materia, les voy a presentar así muy rápidamente algunos aspectos teóricos, luego la metodología de nuestro análisis y lo que surgió, algunos resultados. Bueno, nosotros analizamos mucho la incidencia del contexto en las entrevistas. ¿Por qué? Porque las mujeres lideresas, las mujeres que entrevistamos fueron contactadas precisamente porque eran lideresas y víctimas del conflicto armado. Entonces, ¿qué se espera cuando a uno le dicen que lo van a entrevistar porque tiene estas características? Que cuando te pidan que te presentes, pues una lo mencione, ¿cierto? Entonces casi todas mencionaban eso, sabían que habían sido contactadas por ese asunto. Entonces, pues aquí un resumen de uno cómo se posiciona de manera diferente en los contextos, de acuerdo a la persona que tiene al frente y que lo convoca a una interacción. Bueno, también definiciones de identidad, pues hay muchas. La identidad es un concepto que está como en el cruce de muchas disciplinas. Tenemos aquí como ese conjunto de características, de propiedades que nos hace posicionarnos en un subgrupo específico en función de un evento, de una interacción. Y desde Goffman, desde los años 50 del siglo pasado, sabemos que la identidad se construye en esa relación con el otro. Entonces, hay muchos aspectos de nuestra identidad que pueden surgir en una interacción como defensa, como protección, y que pueden ser también cuando nos ofrecen ciertas identidades, podemos aceptarlas o no en una interacción. Y también esa presentación voluntaria o involuntaria de ciertos aspectos de nuestra identidad. También tenemos el concepto de víctima. Esta es una traducción, bueno, yo porque tengo todo esto en francés, porque pues Véronique iba a presentar y les íbamos a presentar en francés. Tenemos la traducción de los propósitos, los objetivos de la Comisión de la Verdad, sobre todo para hacer ese enlace con la palabra víctima y lideresa. Desde aquí se ve que las víctimas son los ciudadanos cuyos derechos han sido violados, ¿cierto? Pero también son reconocidos desde la Comisión de la Verdad como sujetos políticos, como actores clave de la transformación del país. Entonces, hay una proliferación de estudios, de análisis, de literatura con respecto a ese dolor de las mujeres, sobre todo, que se vuelve acción política. Hemos encontrado muchas cosas interesantes. Entonces, por eso lo ponemos acá
y una definición también de lideresa social que era necesario sobre todo explicar en conceptos francófonos, en contextos francófonos, porque no es lo mismo yo decir líder social en un contexto francófono a decir líder social acá en Colombia. Entonces, pues está ese trabajo de defensa de derechos humanos, del territorio, ese trabajo por el interés social. Bueno, entonces, ¿cómo desarrollamos esta metodología? Con Veronique, bueno, ella habla un poco español, ella entiende más la parte escrita del español, entonces fue un trabajo muy interesante cuando en los testimonios ella entendía algo que no era y yo tenía que aclararle. Fue un trabajo muy, muy interesante a distancia, apenas nos conocimos en diciembre del año pasado, pero estuvimos trabajando desde el 2022 juntas a través de una pantalla. Bueno, el corpus, como les decía, son 24 mujeres entrevistadas. Aquí pues como un panorama de todas los hechos victimizantes de los cuales que ellas sufrieron. Tenemos 13 hechos victimizantes en apenas 24 mujeres, ¿cierto? Son demasiados. Bueno, entonces hay nueve mujeres pues, que tienen un miembro de la familia que fue asesinado. Hay 7 que tienen un miembro de la familia que fue falso positivo. Había que explicar que era falso positivo también en un contexto francófono. Una persona que se considera víctima a causa de la presencia constante del conflicto, o sea, no hay como un hecho específico, pero es como, o sea, que prácticamente todos nosotros los colombianos somos víctimas de esa presencia constante de la guerra, de la violencia. 2, tuvimos la oportunidad de entrevistar a 2 excombatientes firmantes de paz. Una mujer fue torturada, 2 víctimas de violencia sexual, 2 secuestradas, 4 con un miembro de la familia desaparecido, 6 amenazadas, 2 exiliadas, 1 extorsionada, 8 que fueron víctimas del desplazamiento forzado y 2 que han sobrevivido a atentados. Pero ustedes dirán, las cuentas no nos dan, y no nos dan porque ahí hay más de 24, es porque hay una polivictimización. Hay mujeres que han sufrido 5, 6 hechos violentos. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos el análisis del discurso? Con un enfoque inductivo. Es decir, que dejamos que el corpus, las transcripciones de las entrevistas que fueron orales, nos hable. Entonces, nosotras tuvimos muchas lecturas, muchas discusiones, no solo nosotras 2, sino que nos dividimos para este análisis del discurso, pero éramos como 8 y otras mujeres, digo otras investigadoras, decidieron enfocarse en otras cosas, solo Verónica y yo en los aspectos identitarios. Y buscamos lo lingüísticamente descriptible, o sea, lo que se puede observar. ¿Y qué es eso? Tenemos acá unas etiquetas. ¿Cómo nos habla eso? Los adverbios, las personas, o sea, los pronombres para uno enmarcarse en un grupo. Si yo digo nosotros y si digo ellos, ¿quiénes son ellos? Puede ser el Estado, pueden ser los guerrilleros, pueden ser los paramilitares, los militares. Bueno, les axiologiques, o sea, lo negativo o positivo, lo que emite un juicio de valor, lo que se debe hacer, les injonctions, los mandatos, hay que hacer esto, hay que, los tiempos verbales, presente, pasado, las enumeraciones y las repeticiones, eso da un efecto como de cascada y de intensidad al discurso. Las palabras familiares que casi no pudimos traducir bien, por ejemplo, 5 minutos, Dios mío, Dios mío. Bueno, y todo esto. Entonces, el análisis.
5 minutos para el análisis. Entonces, voy a pasar así como rápidamente, sin enfocarme mucho acá, en cómo se presentan las lideresas. Para algunas, ser víctima es una situación temporal. Entonces, me va a tocar acá correr. Por ejemplo, no nos podemos quedar en esa condición como de víctimas. Hay que apuntar a otra cosa. Y aquí hay como ese juzgamiento del estado de víctima como algo negativo, porque pues, ay, pobrecita, qué pesar, qué triste historia. Bueno, unas se posicionan como sobreviviente. Yo no soy víctima, yo soy sobreviviente. Fuimos víctimas, pero ahora somos sobrevivientes, no me diga víctima. Bueno, aquí voy a pasar rápidamente. Algunas reivindican esa palabra víctima como algo que las define. Somos víctimas, yo soy víctima directa, aunque acá hay algo muy, muy extraño y que casi no podíamos como explicar en francés, yo soy víctima porque me mataron un hermano, imagínense traducir eso, ils m'ont tué un frère, es como muy raro, como así que ellos me mataron un hermano. En español sí, sí no, lo recibimos para nosotras, pero en francés no da. Está la voz pasiva, afectada, bueno, entonces sí, ella se designa como víctima. Hablan de su victimización indirectamente, por ejemplo, cuando dice reunirnos con las otras víctimas, es como si ella no fuera, bueno, es como, yo no digo que soy víctima, pero me reúno con las otras víctimas, entonces uno entiende que yo también soy víctima. Entonces acá tenemos como nosotros, las otras, versus, listo, ese nosotros también está metido ahí, en las otras víctimas. Y la que no sabía que era víctima, pero se dio cuenta gracias a un tercero. Esta, por ejemplo, es una persona, ella habla de los abogados. Después de que ella había sido desplazada, pero a nivel urbano, ella decía, no, pues es que yo no soy desplazada, si eso es solamente, eso aplica solamente para los del campo. No, ustedes desplazada, usted es víctima. Entonces, ya como que se posiciona como tal. A otras a las que les rechazan, les niegan ese estatus de víctimas, pero ella lo reivindica, yo lo viví en carne propia, esta expresión. Bueno, nosotros vamos a publicar un artículo donde tuvimos que traducir los testimonios y ahí de pronto, como está en borrador en revisión, vamos a buscar a traductores para que nos ayuden, porque sí, hay cosas como difíciles. Bueno, entonces vivimos en carne propia, pero no nos reconocieron porque, por ejemplo, nunca se fueron del territorio. Nunca, ella es una profesora de San Carlos, nunca se fue. Entonces, no, ustedes no se fueron, no son desplazados, no son víctimas, pero pues sí son. Bueno. Y ya pues como para llegar a esta identidad de víctima y lideresa, que están muy ligadas. Muchas mujeres, y que era la parte como que a mí más me gusta presentar, pasaron fue como a causa de esa violencia y de ese hecho victimizante que pasaron de una esfera doméstica a una esfera pública y a una acción pues social. Voy a pasar a eso porque yo creo que me falta como, bueno, a estas reconstrucciones y transformaciones identitarias. Entonces pasan voy a mostrar todo de una vez, ya, pasan del miedo a la lucha, del miedo a la lucha. Entonces, por ejemplo, aquí está lo de los pronombres, nos convertimos, nos interesáramos, capacitarnos. ¿Quiénes? Las mujeres. Está la enumeración de todo lo que ellas hicieron a causa del conflicto, estudiar, capacitarse, salir adelante, todas esas acciones que ellas emprendieron por ellas mismas, no fue como que alguien las obligó, no, por ellas mismas para salir adelante. Está la palabra familiar berracas, muy berraco el que lo traduzca en francés. está
Están los adverbios adelante y los conectores, pues como que indican que fue por ese contexto violento. Bueno, está lo que les decía de pasar de la esfera doméstica a la esfera social. Esta mujer Carmen, que se consideraba como simplemente una ama de casa, una madre que atendía al marido, cuidaba al esposo, pero em, ¿qué pasó? Ella enumera pues ese sufrimiento de tantas mujeres, de tantos niños, de nuestros ancianos, todas esas poblaciones afectadas por la violencia. Hay una repetición de me duele, me duele, me duele, me duele, que da intensidad a su discurso, y los tiempos verbales de todo lo que ella hizo, el pasado ahí, no, de todo lo que ella era. Ella era ama de casa, hacía tal cosa, y su rutina cambió por completo, porque ¿qué pasó? Aprendió otras cosas. Bueno, ya. Entonces, esa transformación a ser lideresa social. Asumir el rol de los hombres, tenemos esa repetición de nos tocó, nos tocó, nos tocó. Fue una obligación, ¿cierto? La situación las empujó a asumir tareas de los hombres. ¿Qué tareas? Por ejemplo, salir a la calle, defender, ir a buscar a los muertos. Pues eso es algo que hacen los hombres en la guerra, pero no las mujeres. La metáfora de ponernos las botas, no es que antes no usara botas, porque en el campo pues las mujeres también usan botas, pero es esa similitud con lo masculino, con la fuerza. Y el fuerte, aquí pues no está bueno, está el adverbio muy, y fuerte, aunque aquí es un adjetivo, es más un adverbio fuertemente. 0 minutos. Bueno, se volvieron más fuertes, voy a pasar así rápido. Sí, son 9 y voy en 4, y sin las conclusiones. Bueno, no, mejor dicho, maneja el tiempo. Ganar fuerza y volverse débiles. Bueno, nosotras las mujeres, voy a pasar por los títulos y ya. Esta parte me gusta mucho, como la violencia simbólica de la que hablaba Sergio y Nelly, que ustedes hablaban de esa violencia simbólica y de esas palabras que se usan para las mujeres. Las mujeres que actúan en la esfera política son unas viejas locas, gritonas, culebras, víboras, pero estas señoras de Mafapo, sobre todo, esta es Araceli, que habla de cómo tomaron esa violencia simbólica, esas palabras, para resignificarlas, y sí, somos unas viejas locas, pero porque luchamos por nuestros derechos, luchamos porque no se repitan la violencia, porque esto de los falsos positivos no se repita. Se volvieron figuras públicas, y el blanco de estigmatizaciones, como les decía, esa grosera, peleona, gritona, revoltosa, pero si un hombre grita y es peleón, es todo un macho, todo un caballero, no sé. Bueno, la muerte simbólica, sobre todo de las excombatientes que perdieron su nombre, y ya, y los vínculos familiares que se pierden. Las conclusiones se las dejo ahí y... no, bueno, sí, mejor. Gracias. Muchas gracias, Doris. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Después les Sí, cuento mejor. sí. Sí, no, Sí, hay una, sí. Listo, las conclusiones, claro, de una. Sí, sí puedo, de una. Entonces, esa dimensión reflexiva que tiene el relato para la persona que lo cuenta, ¿cierto? Porque aunque estas mujeres eran figuras públicas en sus comunidades o a nivel nacional, estaban en un evento interaccional nuevo para ellas, y surgían cosas que nunca habían contado de pronto. Por ejemplo, una de ellas fue la primera vez que contó que la habían violado, y
Su, su, su relato fue frente a una compañera y la compañera como, "Ah, te conozco desde hace tanto y yo no sabía esto". Bueno, y también reflexiones pues que surgen ahí. También esa presentación de sí o ese posicionamiento identitario que se construye en la interacción, porque nosotros como investigadores también con nuestras preguntas pues influenciamos ciertas reflexiones. Y también hacemos que surjan ciertas facetas identitarias por las que fueron convocadas las lideresas. Y esta es muy, muy importante, es el conflicto armado colombiano como factor que desencadena esas transformaciones que pueden ser positivas o negativas, pero en este caso fueron positivas porque las mujeres emprendieron una acción social y ¿cómo se dice? El poder que se revierte o se invierte. Será, problema de traducción. Porque, pues como todas esas palabras, todo ese estigma que tienen las mujeres cuando actúan en la esfera social, pero que ya son usadas a su favor por las mismas lideresas y que cambia como, el miedo cambia de campo, la peur change de camp, porque las mujeres confrontando a los militares que mandaron a asesinar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, y ellas tenían testimonios donde decían como, y ellos sudaban y les temblaba la voz y se ponían pálidos, como hace rato me puse yo, y bueno, ya, bueno, entonces es como ese cambio de la estructura social gracias a estas acciones también de las mujeres lideresas. Muchas gracias, Doris.